El Colegio de Sinaloa presenta En Curso, una ventana a las actividades de El Colegio de Sinaloa. Trabajo, arte, ciencia, investigación, expresión. En Curso. Comenzamos. Para contribuir en la difusión del conocimiento, el Colegio de Sinaloa cuenta con una amplia gama de publicaciones que reflejan el carácter multidisciplinario de este organismo público estatal. En esta colección sobresalen los libros y discos compactos, producto de sus proyectos de investigación de la serie Atlas, serie Catálogos, así como obras de los miembros colegiados y autores destacados de Sinaloa. Hola, ¿qué tal amigos Radio Escucha? Los saludo una vez más, yo soy Gerardo Osornio y este es el programa En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa. El día de hoy le voy a presentar una entrevista con el doctor Mario Ceruti, quien estuvo presente en nuestra institución como titular de la Cátedra en Historia, que en esta ocasión llevó por título De las revoluciones industriales al norte de México, historia económica de las sociedades avanzadas y de su periferia inmediata. Verdaderamente interesante lo que nos va a platicar el doctor Ceruti acerca de la historia económica. Normalmente sabemos la historia civil y militar de las ciudades, de las sociedades que nos rodean o en las cuales estamos viviendo, pero pocas veces entendemos la importancia de la economía a lo largo de la historia y sobre todo específicamente la historia económica. Así es que, aprovechando la presencia del maestro Ceruti como titular de la Cátedra en Historia, vamos a escuchar este interesante tema hoy aquí en Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa. Le damos la más cordial bienvenida al programa En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa, al doctor Mario Ceruti, quien nos acompaña como titular en esta ocasión de la Cátedra en Historia que se imparte en el Colegio de Sinaloa, José C. Valadez, y que lleva por título De las revoluciones industriales a el norte de México. Así es. Un tema muy interesante que también lleva como subtítulo algo que nos llama mucho la atención, que es la historia económica de las sociedades avanzadas y su periferia inmediata. Doctor, antes que nada, bienvenido, un placer platicar con usted y conocerlo. Bueno, muchas gracias, tanto por su invitación como por la del Colegio de Sinaloa. Doctor, esta cátedra en historia estoy pues intrigado por muchas cosas, ¿no? De entrada, las revoluciones industriales, casi siempre hablamos en singular y decimos la revolución industrial, nos referimos a un suceso pues específico, quizá no bien localizable en el tiempo, porque hay variables dependiendo del país, pero nos remitimos siempre a un suceso, hablamos en singular, y aquí hablamos de revoluciones industriales, quiere decir que no solo fue una, sino hubo varias o fue un proceso más largo de lo que pensamos. Y luego nos remitimos al norte de México, que me parece todavía pues más intrigante para nosotros. Platícanos un poco de qué va, como dicen por ahí, esta cátedra. Bueno, muy interesante su comentario. A ver, las revoluciones industriales tienen que ver con que, si bien el hecho de la revolución industrial podría, como una abstracción, ser algo singular, en realidad hay varias revoluciones industriales y tecnológicas. Entonces, el programa que hemos diseñado empieza con la primera gran revolución industrial, clásica por los estudios que es Inglaterra, pero a fines del siglo XVIII y principios del XIX. Luego, en el siglo XIX, se van a sumar otros grandes actores que viven ese proceso. Los más prominentes son Estados Unidos y Alemania. Entonces, hay una sucesión ahí que permite hablar de revoluciones industriales. Pero estamos en la actualidad en una tercera revolución que se ha llamado tecnológica, porque no impacta tanto en el sector productivo, sino en el sector servicios, que es el sector de punta en este momento. Por lo tanto, el programa recorre desde más o menos, en forma muy sintética, desde 1780 hasta la actualidad,
con dos grandes momentos, fines del siglo XVIII, fines del siglo XIX, y llegamos a fines del siglo XX también, con esta gran revolución tecnológica que estamos viviendo, ¿verdad? Y que no sabemos hasta dónde va a continuar. Un poco va por ahí. Doctor, bueno, sí. Sí, adelante, lo que le quería decir es que lo que más nos interesa a nosotros es llegar al norte de México. Claro. Y en ese sentido está preparado el programa para que el último módulo veamos qué ha pasado con este gran espacio que está debajo de Texas, de California, que tiene 1 millón de kilómetros cuadrados, es el 60% del territorio nacional, 10 o 11 estados. ¿Qué ha pasado frente a ese hecho de tanta magnitud que fue el desarrollo de los Estados Unidos, al cual estamos adheridos de manera inmediata, geográfica, sí, claro, cotidiana, ¿verdad? Solamente el sur de Canadá y el norte de México tienen ese contacto. Entonces, ese es el tema de nuestras investigaciones de hace muchos años en Monterrey, y que lo hemos extendido con una red de investigadores a otras áreas, por ejemplo, las áreas agrícolas, que han tenido, Sinaloa es un caso excepcional, evidentemente, mucha importancia en las dinámicas regionales. ¿Sí? Por ahí va un poco la cosa, en síntesis, muy en síntesis. ¿Sí? Doctor Ceruti, me llama la atención esto del norte de México, porque cuando hablamos de México como país, entendemos un sentido de unidad. Así es. Pero también quienes vivimos y hemos tenido la oportunidad de conocer un poco más allá de la región en la que habitamos, nos damos cuenta que somos muchos Méxicos. Así es. Pero que si pudiéramos hacer una gran división, creo que podríamos hablar del norte y del sur. No solo son costumbres, son tradiciones, son dinámicas económicas muy diferentes. ¿Cómo se da esta relación de la que usted ha mencionado, de este norte de México con el vecino poderoso que son los Estados Unidos, y cómo influye en el desarrollo de este norte de México? Bueno, esto de regiones más desarrolladas y regiones no tan avanzadas no es un fenómeno solamente mexicano. Usted puede ir a España y lo va a encontrar, en Italia lo va a encontrar, por supuesto en Brasil y en Argentina. ¿Cuál es la diferencia entre el caso de México y todos estos otros lugares citados? Bueno, la relación con la más grande potencia del planeta. Cuando se cambia la frontera después de la guerra con Estados Unidos en el año 48, la línea fronteriza, entonces hay una serie de acercamientos, llamémosle así, de espacios que antes estaban muy alejados en el enorme territorio semicolonial heredado de España. Bueno, yo he estudiado mucho el caso de Monterrey. Monterrey queda a 200 kilómetros de la frontera, y ahí aparece otra historia. A partir de ese momento, el noreste de México entra en una dinámica que tiene mucho que ver con las relaciones con un Estados Unidos que está creciendo recién. Estamos hablando de 1850, 1860. Y luego la influencia se va a extender de costa a costa. Y entonces, con la aparición de California, etcétera, el sistema ferroviario, lo que uno observa con la investigación propia y con la de muchos colegas que están trabajando en el norte es que el norte ha sido un complemento abierto, directo y desprejuiciado de la economía de los Estados Unidos. O sea, es una gran oportunidad en muchos sentidos, y eso explica que durante el siglo XX, aún durante los tiempos del proteccionismo, muchos sectores empresariales hayan crecido en gran medida vinculados a ese mercado, donde se encuentran capitales, tecnología, contactos, relaciones que perduran, etcétera, etcétera. Por lo tanto, sintéticamente, la influencia de esa gran economía inevitable, digamos que fue aprovechada hasta donde es posible, ¿verdad? Uh-huh. Y que yo creo que es un elemento diferencial respecto al centro y el sur de México. Toda la economía mexicana tiene un alto grado de integración con Estados Unidos, pero evidentemente por el contacto inmediato, el norte es el que más ha sido influido en muchísimos aspectos, ¿no? En muchísimos aspectos. Entonces va por ahí esto del programa, ¿no? Hacemos un recorrido de las revoluciones industriales,
es el primer módulo que estamos ahora trabajando. Situamos después a México en general, comparado con otras economías latinoamericanas, ¿no? Y el último módulo ya es el norte. Sobre las revoluciones industriales y sobre México se ha escrito bastante. Sobre el norte de México no hay tanto escrito, pero en los últimos 20 años ha salido una playa de investigadores, casi todos miembros del Sistema Nacional de Investigadores, que están trabajando muchísimo y sobre eso nos basamos. Es decir, son resultados recientes de investigación, hechos sobre la base de los métodos que demandan las ciencias sociales y que están a veces contradiciendo las miradas más generales sobre la economía de México y sobre el funcionamiento de la sociedad mexicana. En parte por lo que usted mismo dice, una especie de diferenciación relativa que hay que ratificarla simplemente, claro. ¿no? Sí. Doctor, muchas personas en nuestro país, cuando piensan en el norte, piensan en una franja pegada a los Estados Unidos, pero que va, digamos, desde la parte norte de Baja California, donde está, digamos, la ciudad de Tijuana, hasta prácticamente la costa de Matamoros. Hasta Matamoros prácticamente. Sin embargo, ese norte tiene también diferencias sustanciales en regiones. El noroeste de México, por ejemplo, donde estamos en este momento, aquí en Sinaloa, es una zona agrícola. Así es. Pero Nuevo León, por ejemplo, usted habla de que ha estudiado el caso de Monterrey, es una zona industrial, o por lo menos así la reconocemos. Así es. ¿Por qué se ha dado, no solo, digamos, esa idea viene de la cuestión de lo que la tierra da o que provee? ¿Por qué Monterrey logró un desarrollo, digamos, tan industrializado a diferencia de otras zonas del país como la nuestra, que teniendo una industria agrícola tan desarrollada, tampoco ha caído en la agroindustria, digamos, como se debiera, ¿no? Sí. Bueno, en primer lugar, para nosotros el norte no es solamente lo que está pegado a la línea, sino también los estados que colindan con los que están pegados a la línea. El caso de Sinaloa. Claro. Sinaloa no está pegado a la línea, pero está inmediatamente adherido a Sonora, ¿verdad? Y eso también se puede plantear para otros. Por eso hablamos de 10 u 11 estados, y por eso lo del 1.000.000 de kilómetros cuadrados. Dentro de eso, lo que ha sucedido es que ha habido una especie de división del trabajo, ¿verdad? No todos se pueden industrializar, no todos se pueden desarrollar la agricultura, no todos pueden ser mineros. La misma dinámica del espacio norteño conectado con un mercado nacional que fue integrándose, ¿verdad? Y muy vinculado a la economía de Estados Unidos, fue marcando pautas. En ese sentido, yo creo que no hay que exagerar la trascendencia de lo industrial y hay que ver que también el mundo agrícola es un mundo de mucha importancia. Nosotros hace más o menos desde el 2003, en gran medida con gente de acá de Sinaloa y de Sonora, estamos estudiando las áreas agrícolas, estamos encontrando cosas sorprendentes, dinámicas empresariales importantes, cambios tecnológicos significativos, y como lo hacen muy bien, y eso es un buen negocio, pues no entiendo por qué tienen que necesariamente reproducir lo que pasó en Monterrey. Claro. Hay como una complementariedad. Fíjese que allá en el noreste un elemento de complementariedad muy claro que se dio fue entre Monterrey, Chihuahua y la comarca lagunera. La comarca lagunera realmente, que era un desierto, ¿verdad? Hasta 1860, 70, es dinamizada por capitales que vienen de Chihuahua y de Monterrey. Y surge una región agrícola de enorme importancia. Pues yo no creo que eso haya estado mal, era simplemente una división del trabajo. Claro. Chihuahua, ganadería, minería, cierta industria, banca, ¿verdad? Monterrey, esa dinámica que la hizo meterse paulatinamente en el sector fabril sin descuidar otros sectores, y la laguna era fundamental para todo ese eje empresarial, tanto que inclusive en Gómez Palacio y en Torreón surgen industrias también importantes, ¿no? Jaboneras, metalurgia, una dinámica industrial. Pero el hecho en sí de la laguna está nutrido del sector agrícola. Eso también lo hemos encontrado en el Yaqui con el Ciudad Obregón. Es un espacio agrícola importante, pero ha tenido, por lo menos en cierto momento, una dinámica agroindustrial, un sector servicio importante, y además
En Ciudad Obregón hay una gran cantidad de espacios universitarios, ¿no? Que hacen al desarrollo de una región. Por lo tanto, la agricultura, y menos si es una agricultura empresarial, productiva, competitiva, no es un elemento marginal, es un elemento fundamental, y gracias a eso están funcionando otros sectores. Pues sí, alguien tiene que dedicarse a ese tipo de producción, como otros se tienen que dedicar a la minería y otros a la banca. Es una especie de división del trabajo, ¿no? Yo creo que va por ahí. Y no minimiza el desarrollo respecto al sector industrial. Eso lo tenemos bien claro nosotros, sí. El Colegio de Sinaloa presenta una cápsula de ciencia. El cerebro emocional es una región donde se gestan y modulan las emociones, mientras que la región cortical tiene que ver con el manejo intelectual. Cuando se hace un acercamiento a las neuronas, vemos que éstas, para comunicarse entre ellas, tienen que saldar un espacio, lo cual se logra liberar una sustancia química que es el neurotransmisor. Si hay un problema en la transmisión, se producen diversos trastornos. Uno es la depresión, fuente de una alteración bioquímica en la que las neuronas no tienen suficientes mensajeros químicos para establecer contacto. Otro trastorno es la ansiedad, la cual es la respuesta a estímulos externos que se traducen en estrés, sobre todo en las grandes ciudades. Este programa es apoyado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Les recuerdo a quienes nos sintonizan que este es el programa en curso, el programa de El Colegio de Sinaloa, una emisión semanal a nivel estatal que desde hace ya alrededor de 2 décadas lleva para usted algunas de las actividades diversas que realiza el Colegio de Sinaloa. En esta ocasión les recuerdo que estamos platicando con el doctor Mario Ceruti, quien nos acompañó como titular de la Cátedra de Historia que se da cada año en el Colegio de Sinaloa y que en esta ocasión llevó por título De las revoluciones industriales al norte de México, historia económica de las sociedades avanzadas y de su periferia inmediata. Sin más preámbulo, aquí en curso vamos a seguir escuchando al doctor Mario Ceruti. Doctor Ceruti, hace un rato usted platicaba, la cercanía con Estados Unidos ha influido notoriamente en los desarrollos económicos y sociales también de buena franja o una buena cantidad de estados que están colindando o que están cercanos a estos colindantes en nuestro país. Y seguramente también los sucesos económicos trascendentes en el siglo XX, por ejemplo, en los Estados Unidos, de alguna u otra manera nos han beneficiado o perjudicado en algún sentido. Yo me gustaría que nos platicara un poco, si se puede, 2 sucesos. Primero, la crisis, la Gran Depresión de 1929, que es un parteaguas indudablemente en la economía americana y mundial, y que sin duda México se vio afectado en algún sentido. Así es. Y luego viene el periodo de posguerra, cuando termina la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos, entre otros países, se declaran victoriosos. Se eliminan algunos peligros bélicos, pero también resurge la industria y seguramente México también se vio afectado en algún sentido. Platíquenos un poquito de estos 2 sucesos y la relación que tuvieron el norte de nuestro país con esto que ocurrió en los Estados Unidos, o que Estados Unidos fue protagonista importante. Sí, claro. Algo que hemos estudiado nosotros incluye lo que usted está diciendo. Además que lo ponemos en una duración más larga. Sí, claro. Es que estas regiones que estamos estudiando, tanto regiones de base fabril como Monterrey, como regiones de base agrícola como podía ser acá los valles de Sinaloa, el Valle del Yaqui, la laguna, muestran una perdurabilidad impresionante. La laguna está funcionando desde 1870, estamos en el 2016, ¿no? Monterrey prácticamente su empresariado se empezó a formar después de la guerra con Estados Unidos, pasa a la industrialización y ahí sigue funcionando. Acá los valles de Sinaloa se convirtieron en productores hortícolas y algunas otras cosas más, competitivos desde los años 20, por lo menos del siglo XX. Entonces, ¿qué hay ahí que permite que perduren estas regiones frente a todo tipo de problemas? La revolución, la depresión,
las devaluaciones, los cambios de política económica, nos ha llamado mucho la atención. En ese sentido, la crisis del 29 fue otra de los problemas a enfrentar. Y sí, hay una capacidad de respuesta que no es fácil. En situaciones de crisis pueden desaparecer algunos productores y empresas, pero también pueden aparecer otros que encausan o siguen manteniendo la dinámica de la región en estudio. La crisis del 29 fue una crisis muy fuerte, pero hay que recordar que en el caso de México ya veníamos de una crisis anterior, que era la revolución. Entonces, se combinan los pendientes de la revolución con el problema de la crisis. Sin embargo, hacia 1933-34, ya muchas áreas de México están recuperando los niveles de producción previos a la crisis. Se ha dicho por ahí que México se recupera mucho más rápido que Estados Unidos, donde la depresión dura más tiempo. Pero fue un momento crítico. Sin embargo, fíjese usted, en plenos años 33, 34 y 35, estoy hablando del caso de Monterrey, la cantidad de empresas que se crean es impresionante. O sea, pegó y no pegó, o pega y se readecúan a otras posibilidades. Porque la gráfica de natalidad empresarial, es decir, de empresas que se crean, ¿no?, empieza a crecer así. Es bien evidente, ¿no?, de acuerdo a las fuentes. Pero cuando llega la Segunda Guerra Mundial, en los años 40, de ser una tendencia suave, la creación de hace así. O sea, la guerra, que genera muchos problemas, y la posguerra son un momento de gran crecimiento empresarial que se supone tiene que ver con el crecimiento de la economía, porque si hay empresas que aparecen y aparecen es porque responden a ciertos estímulos. Así que uno ve, y eso lo vemos también, por ejemplo, lo hemos visto acá, los estudios del Valle de Sinaloa, sobre todo el de Culiacán, también lo vemos en el caso del Yaquis, también se ve en Mexicali. Entonces, es un momento de readecuación muy fuerte, que además es acompañado con políticas en México un poco complejas para el capital, ¿no? La reforma agraria, la expropiación petrolera, una intensificación de las luchas sindicales, que ponen a veces en cuestionamiento la viabilidad empresarial, pueden ponerla en cuestionamiento. Pero luego de los años 40 en adelante, que se tranquilizan las cosas un poco acá, y con el gran auge que va a tomar la economía de Estados Unidos gracias a la guerra, el impacto es muy fuerte, es muy fuerte. Es una etapa, por ejemplo, en el caso de Monterrey, es el segundo gran momento de desarrollo del sector fabril, que no para hasta prácticamente los 70, ¿no? Hasta los 70. Doctor, las crisis que ha vivido México en términos económicos, ¿cómo las ha soportado o cómo las ha llevado, digamos, al menos, el norte, el cual usted estudia? Es decir, por ejemplo, la gran crisis del 94, hace claro, aproximadamente 20, 21 años, sí. Y hubo otras por ahí hacia mediados de los años 70, una devaluación que no se esperaba, después de un periodo de casi 30 años de una estabilidad en tipo cambiario muy sólida. ¿Cómo el norte ha llevado en términos económicos estas situaciones? Bueno, hay de todo, ¿no? Hay de todo. Hay casos de respuesta exitosa y hay casos en que no se puede enfrentar. Depende de los sectores, depende de la experiencia, depende del tejido empresarial más general que se puede haber formado en una región, que de pronto puede desaparecer una gran empresa, pero el conjunto se mantiene y aparecen nuevos empresas y empresarios, ¿no? Por ejemplo, el caso de Fundidora de Fierro y Acero en Monterrey, que deriva su problema de la crisis del 82, que fue muy grande, y cierra en el 86. Fue un impacto incluso psicológico muy impresionante. Sin embargo, y tuvo sus costos sociales. Siempre pasa así con las crisis. Se cerraron muchas empresas que estaban vinculadas a Fundidora, pero Monterrey no desapareció. Y después de soportar semejante crisis, con la apertura que se vino, incluyendo la crisis del 94 o 95 con sus problemas, pues han aparecido grupos empresariales que están ahora compitiendo a escala internacional. Entonces, esto de las crisis es como
es parte del mismo sistema capitalista, ¿no? Es una especie de limpieza en donde los menos aptos, esto es muy darwiniano, ¿no? Los menos aptos, por alguna razón, se las come el sistema. No es un problema solo de México ni del norte. Y ahí está el punto crítico de lo que es el mundo empresarial. El principal problema de una empresa es saber sobrevivir en tiempos de crisis. Porque cuando viene la prosperidad todos somos felices, ¿no? Y crecemos. Pero en los momentos críticos es cuando se ve con más claridad la capacidad empresarial, ¿sí? Sobrevivir primero. Y luego cuando viene la ola, el ciclo hacia arriba, pues ahí viene la época próspera, ¿no? Yo creo que el norte ha tenido, con sus vaivenes y con sus diferencias, una mayor capacidad de resistencia en muchos aspectos, porque ha estado vinculado a dos mercados. Al mercado nacional, por un lado, que es un mercado limitado pero importante en la medida que México fue desarrollándose, pero también tenía el mercado de los Estados Unidos. Entonces, si no salía por el mercado nacional, la respuesta podía salir por el mercado externo. Y esa relación histórica con el mercado estadounidense los preparó a muchos empresarios del norte para enfrentar luego la cuestión de la apertura. Incluso a algunos los benefició la apertura. Por ejemplo, para la agricultura de Sinaloa, que estaba acostumbrada a producir para Estados Unidos y que siempre le ponían algún problema allá del otro lado con algún pretexto, pues el Tratado de Libre Comercio le simplifica las cosas y le permite acceder con mayor regularidad y menor incertidumbre al más grande mercado del mundo. Entonces depende del sector, ¿no? Y depende también de la capacidad empresarial adquirida, que a veces tiene que ver con familias que perduran y perduran y perduran, ¿no? Algo que hemos estudiado. Familias que llevan 4 o 5 generaciones ya operando y van heredando habilidades, destrezas, contactos de todo tipo a sus sucesores, ¿no? Les recuerdo a quienes nos sintonizaron que este es el programa El Curso, el programa del Colegio de Sinaloa, y que el día de hoy tuvimos una plática con el titular de la cátedra en la historia que se imparte aquí en el Colegio de Sinaloa, el doctor Mario Ceruti, quien nos habló de un tema muy interesante, la historia económica de algunas de las ciudades de nuestro país y sobre todo del norte de México. Vamos a terminar, le queremos agradecer su atención a este programa e invitarlo también para que se sume a las diversas actividades del Colegio de Sinaloa. Para obtener información de horarios y días precisos, puede acudir en la ciudad de Culiacán a la calle Antonio Rosales 435 Poniente, código postal 80,000 en horas de oficina, o también llamar a los teléfonos 716-1050 y 716-1046, ambos con LADA 667. Desde cualquier punto puede obtener información de El Colegio de Sinaloa tecleando en la red www.elcolegiodesinaloa.gov.mx o también entrando a internet y mandando un correo electrónico a coldecin@yahoo.com.mx. Yo soy Gerardo Sornio y esta fue una emisión más de En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa. Este fue En Curso, una ventana a las actividades de El Colegio de Sinaloa. La próxima semana, usted tiene una cita a la misma hora, en esta misma estación, con En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa.